Los bracitos del bebé se estiraron hacia arriba, sus deditos agarrando solo aire. Arriba de él, Tito, con sus casi 20 kilos de puro instinto salvaje y cicatrices de rescate, se inclinó, sus ojos dorados clavados en el pequeño humano que todavía no sabía lo que era el miedo. Yo contuve la respiración. La cámara temblaba en mis manos. Porque en ese instante no sabía si estaba a punto de presenciar un milagro o algo de lo que nunca me perdonaría. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, a este momento imposible en el que un enorme lince rojo y un bebé de 9 meses se miraban cara a cara, hay que retroceder 6 meses. A cuando Tito llegó, por primera vez. Recuerdo perfectamente ese día. El centro de rescate me llamó un martes por la mañana, con la voz tensa de urgencia. Tenían un lince rojo juvenil, tal vez de 4 meses, encontrado solo cerca de un cauce seco en el norte de California. Sin mamá, sin hermanos, solo un gatito flaco y deshidratado con patas gigantes y ojos que parecían demasiado viejos para su cuerpo. Necesitaban a alguien con experiencia, alguien que entendiera que salvaje no siempre significa peligroso. A veces, solo significa asustado. Dije que sí antes de colgar. Cuando llegó Tito, cabía en una jaula de perro. Su pelaje estaba opaco, con calvas donde el estrés había hecho estragos. No bufó, no gruñó. Solo se quedó sentado en una esquina mirándome con esos ojos ámbar sin parpadear, como tratando de decidir si yo era seguro. Si algo volvía a ser seguro. Lo bauticé Tito porque, aunque era chiquito, parecía cargar algo muy pesado. Algo callado. Las primeras semanas fueron lentas. Comía poco, se movía con cuidado, se mantenía en las sombras del enorme cercado que construía atrás de la casa. Me observaba de lejos cuando le llevaba comida. Las orejas girando hacia cada ruido. El viento en los árboles, el chirrido de la puerta, el zumbido lejano del tráfico. Siempre escuchando, siempre calculando. Pero creció rápido. Al segundo mes ya había duplicado su tamaño. Al tercero era del largo de un perro mediano, con patas como platos y un pecho que empezaba a ensancharse con músculo. Su pelaje se llenó, dorado y grueso, con las manchas y rayas que lo hacían parecer un leopardo en miniatura. Se movía con una mezcla rara de gracia y torpeza, como si aún no supiera qué hacer con tanto cuerpo nuevo. La gente siempre me pregunta si es peligroso, si le tengo miedo. Y la verdad es que Tito nunca ha mostrado agresión. Ni una vez. Pero tampoco es un gato doméstico. Es un lince rojo, un animal salvaje con instintos que nunca terminaré de entender. Es callado, cauteloso, profundamente observador. No exige atención, no juega como mascota. Solo existe, mirando, esperando, pensando, salvo cuando decide opinar fuerte. Tito tiene la costumbre, cuando está frustrado o quiere algo, de soltar un gruñido bajo que parece más una queja. No es agresivo. Es como si discutiera contigo, como si protestara porque la cena se retrasó 5 minutos o porque la puerta está cerrada. Mi esposa Sofía se ríe cada vez. Dice que es como vivir con un viejo gruñón atrapado en el cuerpo de un gato salvaje. Pero con Mateo, nuestro hijo, Tito es diferente. Mateo nació 3 meses después de que llegó Tito. Un humano chiquito de 3,5 kilos que lloraba a cualquier hora y llenaba la casa de un caos que nunca habíamos conocido. Al principio, dejé a Tito afuera. Parecía más seguro así, una frontera clara entre lo salvaje y lo doméstico, entre depredador y presa. Pero Tito no actuó como esperaba. Se obsesionó. Todas las mañanas lo encontraba sentado al borde de su cercado, mirando hacia la casa, sin caminar de un lado a otro, sin agitarse, solo mirando. Sus orejas giraban hacia los llantos de Mateo y todo su cuerpo se quedaba quieto, como si escuchara algo que solo él podía oír. Sofía lo notó primero. Lo sabe, dijo una tarde, parada en la ventana de la cocina con Mateo dormido en su hombro. Sabe que hay un bebé aquí adentro. Al principio no le creí, pero tenía razón. Cuando Mateo cumplió 6 meses y empezó a pasar tiempo en el corralito del porche trasero, Tito se ponía en la línea de la reja, a unos 4 o 5 metros. Se quedaba ahí horas, solo mirando, sin acechar, sin cazar, mirando. La cola se movía de vez en cuando. Las orejas reaccionaban a cada sonido que hacía Mateo. Los balbuceos, los juguetes chocando contra las barras, esa risita con hipo que derretía a Sofía cada vez. Era como si Tito lo estuviera estudiando, aprendiéndoselo. Para cuando Mateo empezó a gatear, ya dejaba a Tito suelto en el patio cuando estábamos afuera. Siempre vigilado, siempre controlado. Tito mantenía la distancia, rodeaba el perímetro, pero sus ojos nunca se apartaban de Mateo. Si al bebé se le caía un juguete, las orejas de Tito se levantaban. Si Mateo estornudaba, Tito se quedaba congelado a mitad de paso, con la cabeza ladeada, como revisando que todo estuviera bien. Siempre mantuvo una distancia respetuosa. Hasta esa tarde. Todo cambió. Era sábado. Cálido. De esos días de finales de primavera que huelen a césped recién cortado y a posibilidades. Mateo estaba en una manta en la sala, rodeado de juguetes suaves y mordedores. Había dejado la puerta de atrás abierta para que entrara la brisa. Y Tito, que dormía la siesta en un rincón soleado del porche, entró despacito. Debí detenerlo, debí mandarlo afuera otra vez, pero se movía tan lento, tan cuidadoso, que solo miré. Tito llegó hasta la puerta de seguridad que habíamos puesto entre la sala y el pasillo. Se sentó, se acomodó como esfinge y miró a Mateo con esos ojos ámbar sin parpadear, como queriendo memorizar cada detalle. Mateo lo vio de inmediato. Dejó de morder sus llaves de plástico. Giró la cabeza. Sus ojos se abrieron enormes, no de miedo, sino de pura curiosidad sin filtro. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Gateó hacia Tito.
no alejándose, hacia él. Sofía me agarró el brazo. Elí, susurró. Lo veo, contesté. Mateo avanzaba despacio, sus rodillitas gordas golpeando el piso de madera. Se detuvo a centímetros de la puerta, sus manitas agarrando la barra de abajo. Y miró hacia arriba, a ese enorme depredador salvaje que podía haber terminado todo en un segundo. Y sonrió. Tito se inclinó hacia adelante. El tiempo se hizo lento. Y entonces, Mateo levantó los brazos, estirándose, queriendo abrazar al lince gigante. He visto mucho comportamiento animal en mi vida. He visto criaturas salvajes hacer cosas extraordinarias, proteger a sus crías, llorar a sus muertos, mostrar compasión que rompe todas nuestras ideas sobre instinto contra emoción. Pero nunca había visto nada como esto. Tito se quedó inmóvil 3 segundos completos. Una eternidad cuando tu hijo está a centímetros de un depredador. Solo miró los bracitos extendidos de Mateo. Sus orejas estaban hacia adelante, no pegadas hacia atrás. Sus pupilas normales, no dilatadas por agresión o miedo. Pero su cuerpo estaba completamente quieto, como si cada músculo se hubiera congelado mientras su cerebro tomaba una decisión que yo no podía prever. La mano de Sofía apretó más fuerte mi brazo. Sentía su pulso latiendo en sus dedos. Ninguno habló. Ninguno respiró. Toda la habitación se había reducido a este único instante. Un humano chiquito estirándose hacia algo salvaje, algo desconocido, con la confianza absoluta que solo tienen los bebés. Mateo hizo un sonidito. No un llanto, solo un de esfuerzo. Sus deditos abriéndose y cerrándose en el aire, tratando de agarrar algo que estaba justo fuera de alcance. Tito se inclinó despacio, deliberadamente, bajando su enorme cabeza hasta quedar a la altura de la cara de Mateo. Yo veía cada detalle con una claridad dolorosa. Cómo temblaban ligeramente sus bigotes, los destellos dorados en sus ojos ámbar, cómo se abrían sus narinas al oler a Mateo. Se movía como se mueven los glaciares. Inevitable, imparable, pero tan lento que casi no se veía. Mi mano fue hacia el pestillo de la puerta de seguridad. La mano de Sofía me detuvo. Espera, susurró. Solo espera. La nariz de Tito tocó el pelo de Mateo. Inhaló profundo, con cuidado, como si Mateo estuviera hecho de algo precioso y frágil, como si lo estuviera conociendo por el olor. El champú de bebé, el dulzor de leche de la infancia, la novedad pura de un ser que aún no había aprendido qué era el peligro. Mateo soltó una carcajada. El sonido cortó el silencio como una campana. Alto, claro, feliz. Su manita subió y agarró un puñado de pelo de Tito cerca de la mejilla, y yo vi a ese lince enorme quedarse completamente rígido. No tenso, no defensivo, solo congelado, como si lo hubiera tocado algo para lo que no tenía categoría, algo que no sabía cómo procesar. Nadie sabía qué haría después. Yo había leído sobre agresión desplazada en animales salvajes, como un estímulo sorpresa, un agarre, repentino, un toque inesperado podía desencadenar una reacción defensiva más rápida que el pensamiento. Lo había visto pasar con gatos más pequeños, con zorros, con animales que eran una fracción del tamaño de Tito. Y este era un lince rojo. 20 kilos de puro depredador. Dientes hechos para perforar cráneos. Garras que podían abrir carne como papel. Pero Tito no se apartó. No golpeó. Solo parpadeó lento, deliberado. Los dos ojos cerrándose y abriéndose en ese gesto pausado que hacen los gatos cuando se sienten seguros, cuando confían. Se llama parpadeo lento. Señal de cariño, de no agresión, de aceptación. Yo había visto a Tito hacerlo conmigo tal vez 3 veces en 6 meses. Siempre desde lejos, siempre en sus términos. Pero ahora lo hacía con la mano de Mateo enredada en su pelo, con la carita del bebé a centímetros de dientes que podían acabar con todo. Mateo empujó su carita hacia adelante, enterrándola en el cuello de Tito, haciendo ese ruidito que hacen los bebés cuando están contentos, cuando se sienten calentitos, seguros y queridos. Y yo vi algo cambiar en la postura de Tito. Algo que nunca había visto antes. Se sentó más erguido, los hombros cuadrados, el pecho inflado, y luego, moviéndose con la misma lentitud glacial, curvó su cuerpo alrededor de Mateo. No saltando, no sujetando, solo envolviendo. Su enorme figura formando una barrera viva entre Mateo y el resto del mundo. Como si el bebé fuera algo valioso que necesitaba protegerse. No lo estaban abrazando a él. Él estaba cuidando al bebé. La mano de Sofía fue a su boca. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Algo que había estado conteniendo el aliento desde que Mateo estiró los brazos. Porque esto no era tolerancia. Esto no era un depredador permitiendo que una presa entrara en su espacio porque no tenía hambre. Esto era deliberado, intencional, protector. Tito había tomado una decisión. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí parados. Tal vez 30 segundos, tal vez 5 minutos. El tiempo se había vuelto raro y elástico, estirándose alrededor de esta escena imposible. Un bebé, en los brazos de un lince, riendo y contento, mientras 2 padres mirábamos desde atrás de una puerta que de repente nos daba miedo abrir, aterrorizados de que cualquier movimiento rompiera el hechizo. Finalmente, despacio, busqué mi celular. Me temblaban tanto las manos que me tomó 3 intentos abrir la cámara. Empecé a grabar justo cuando Mateo se apartó, su carita saliendo del pelaje de Tito con una enorme sonrisa desdentada. Palmeó la cara de Tito con una mano, no suave como lo harían los adultos, sino con ese cariño entusiasta y torpe de los bebés. Los ojos de Tito se entrecerraron.
Su expresión, si un animal salvaje puede tener expresión, parecía casi en paz. Sofía lloraba en silencio a mi lado. Me di cuenta de que yo también, y entonces Mateo intentó pararse. Se empujó con piernas temblorosas, usando el hombro de Tito como apoyo. El lince se movió apenas, compensando el peso, su cuerpo convirtiéndose en un soporte vivo. Mateo se mantuvo de pie, tal vez 3 segundos, tambaleante y triunfante, antes de que sus piernas cedieran y cayera de sentón sobre su pañal. Se rió. Esa risa de bebé que suena a alegría pura destilada en sonido. Tito cambió de posición, metiendo las patas bajo el pecho, acomodándose como si pensara quedarse ahí, como si ese fuera su lugar ahora, su propósito. Bajé la cámara, con la garganta apretada. Esto no fue un accidente, susurró Sofía. Él lo eligió. Realmente eligió a nuestro bebé. Asentí, sin confiar en mi voz. Porque tenía razón. Esto no era curiosidad. Esto no era un animal salvaje tolerando a un bicho raro pequeño en su espacio. Esto era reconocimiento, conexión, algo más profundo que el instinto. Tito había reclamado a Mateo como suyo. La luz de la tarde cambió, alargando las sombras en el piso de la sala. Mateo empezó a bostezar, frotándose los ojitos con sus puñitos. La cola de Tito se movió 1, 2 veces y se quedó quieta. Sus orejas giraban hacia cada ruido de la casa. El zumbido del refrigerador, el crujido de las tablas arriba, el sonido lejano de un carro en la calle. Escuchaba, vigilaba, cuidaba. Al fin, abrí la puerta de seguridad, moviéndome lento para no asustar a ninguno de los dos. Los ojos de Tito siguieron mi movimiento, pero su cuerpo no se tensó. Me estaba dejando entrar en su espacio, en el espacio de ellos. Tomé a Mateo con cuidado, levantándolo del lince enorme que de alguna forma se había convertido en su guardián autodesignado. Mateo protestó con un quejido, estirando los bracitos hacia Tito, pero el cansancio estaba ganando. Su cabecita cayó sobre mi hombro y en segundos estaba dormido. Tito se levantó, se estiró y caminó hacia la puerta abierta. Se detuvo en el umbral, miró hacia atrás una vez, revisando, me di cuenta, asegurándose de que Mateo estuviera a salvo, de que alguien estuviera cuidándolo. Luego desapareció en el patio. Sofía y yo nos quedamos mucho rato en la sala después, sin hablar, solo procesando, tratando de entender lo que habíamos visto. Pero la verdadera sorpresa vino esa noche. Me desperté con un ruido que no pude ubicar. Era pasada la medianoche, esa hora muerta en que el mundo parece suspendido entre días y cada ruido se amplifica con el silencio. Sofía seguía dormida a mi lado, su respiración lenta y profunda. La casa estaba oscura salvo por el brillo tenue del monitor de bebé en la mesita, mostrando a Mateo acurrucado de lado, tranquilo. Pero algo me había sacado del sueño. Ahí estaba otra vez. Un roce bajo, rítmico, deliberado, que venía del pasillo afuera del cuarto de Mateo. Me levanté sin despertar a Sofía y abrí la puerta del dormitorio. El pasillo estaba oscuro, pero entraba suficiente luz de luna por la ventana del fondo para ver una forma moviéndose de un lado a otro. Tito. No debía estar dentro. Lo había dejado en su cercado antes de 1800 dormir. Yo mismo cerré la reja y la revisé 2 veces, como siempre, pero ahí estaba, caminando en círculos apretados afuera de la puerta de Mateo. La cabeza baja, el cuerpo tenso como nunca lo había visto. Tito, susurré. Sus orejas giraron hacia mí, pero no dejó de caminar. No me hizo caso más que ese pequeño reconocimiento. Su atención era absoluta, fija por completo en esa puerta cerrada, en lo que estuviera del otro lado. Me acerqué, descalzo y en silencio sobre la madera. En la luz tenue veía los músculos de sus hombros tensándose y relajándose con cada vuelta. La cola baja, moviéndose nerviosa en la punta. Cada pocos segundos se detenía y olfateaba profundo por debajo de la puerta. Luego seguía su ronda. Algo andaba mal. Saqué el celular del bolsillo del pijama y abrí la app del monitor, agrandando la imagen. Mateo seguía en su cuna, todavía de lado. Pero mientras miraba, su cuerpecito se movió. Su carita se arrugó. Su boca se abrió en un quejido silencioso que el audio del monitor aún no había captado. Una pesadilla. Tito lo había sentido antes que la tecnología, antes de que se hiciera un sonido lo bastante fuerte para oídos humanos. Miré el monitor unos segundos más. La respiración de Mateo había cambiado. Más rápida, más superficial. Sus manitas se abrían y cerraban contra la sábana. Estaba angustiado, atrapado en cualquier lugar oscuro al que van los bebés cuando el sueño se vuelve incómodo. Y Tito lo sabía. ¿Cómo lo...? Empecé, pero las palabras murieron en mi garganta porque ahora veía a Tito diferente. No como un animal salvaje que había rescatado. No como un depredador impredecible que manejaba, sino como algo completamente distinto. Algo para lo que aún no tenía palabras. Fui hacia el picaporte del cuarto de Mateo, y Tito se quedó totalmente quieto. Sus ojos se clavaron en mi mano, esperando. Cuando giré la perilla y empujé la puerta, no entró corriendo. Se quedó ahí, el cuerpo listo, esperando permiso. «¿Está bien?», susurré. Despacio. Tito entró al cuarto de Mateo como quien entra a una catedral. Cada pata puesta con cuidado, sin hacer ruido en la alfombra. Se acercó al lateral de la cuna y se sentó. Postura perfecta, la mirada fija hacia arriba en el bebé, que ahora gemía audiblemente. Los ojos de Mateo seguían cerrados, pero su carita estaba torcida en angustia infantil. Lo que fuera que soñaba no era bueno. Empecé a estirar los brazos para sacarlo de la cuna, como siempre hacíamos cuando tenía pesadillas. Pero Tito hizo un sonido. No un gruñido, no una advertencia, solo un ronroneo bajo, casi como pregunta, como pidiéndome que esperara. Y esperé.
Tito se paró en las patas traseras, apoyando con cuidado las delanteras en el borde de la cuna. Estiró el cuello y muy suave, muy deliberado, tocó su nariz contra la cabeza de Mateo. El bebé se calmó de inmediato. No se despertó del todo, no se asustó. Solo se tranquilizó. Su respiración se hizo pareja. Sus puños se abrieron, y aún dormido giró la cabeza hacia Tito y soltó un pequeño sonido de contento. Tito se mantuvo así un momento más, luego bajó y volvió a sentarse en su vigilia junto a la cuna. Como un centinela, como un guardián que revisó a su protegido y encontró todo en orden. Salí despacio del cuarto, dejando la puerta entreabierta, y me quedé en el pasillo tratando de procesar lo que acababa de ver. El corazón me latía fuerte, no de miedo, de otra cosa. De reconocer algo que había estado viendo pero no había entendido del todo hasta ahora. Ahí entendí por qué había reaccionado así antes. Bajé, encendí una sola lámpara en mi oficina y abrí la laptop. Busqué el archivo que me había enviado el centro de rescate cuando tomé a Tito. El reporte de ingreso. Las notas de campo del equipo que lo encontró. Ya lo había leído, claro, pero había pasado rápido por ciertas partes, las que dolían demasiado, las que explicaban por qué un lince juvenil estaba solo en primer lugar. Ahora leí cada palabra. Sujeto encontrado a aprox. 2.2 kilómetros de la fuente de agua más cercana. Deshidratado, desnutrido, inicialmente sin respuesta al acercamiento. Sujeto ubicado junto a segundo lince juvenil. Fallecido, estimado 42-72 h antes. Sujeto permaneció junto al hermano fallecido a pesar de su propio deterioro. Sin agresión durante la captura. Letargo extremo. Temperatura corporal por debajo del rango normal. Hermana fallecida, estimada 3-4 meses. Causa de muerte consistente con exposición y hambre. Evidencia sugiere que los sujetos fueron separados de la madre durante tormenta invernal fuera de temporada aprox, una semana antes del hallazgo. Bajé hasta las fotos adjuntas. Nunca las había visto. No había querido ver lo que Tito había vivido antes de llegar conmigo. Pero miré ahora. La imagen mostraba un cachorrito de lince, puro hueso y pelo opaco. Acostado en un hueco bajo un tronco caído, y acurrucado contra él, inmóvil, estaba otro cachorro, más pequeño, más flaco, ido. El cuerpo de Tito había estado envuelto alrededor del de ella. Su cabeza sobre la de ella, sus patas recogidas cerca, como tratando de mantenerla caliente, como tratando de protegerla de algo que ya se las había llevado. Las notas decían que tuvieron que separarlo físicamente del cuerpo. Que al principio luchó, luego se quedó totalmente flojo, apagado, como si algo esencial dentro de él se hubiera roto. Cerré la laptop y me quedé en la oscuridad de la oficina, con los ojos ardiendo. Tito no había estado solo mirando a Mateo estos meses. Había estado recordando cada vez que veía a esa criatura pequeña y frágil. Estaba viendo a otra criatura pequeña y frágil. Una que había intentado salvar. Una junto a la que se había quedado hasta que los humanos llegaron y se lo llevaron. Había aprendido muy temprano qué significaba perder a alguien pequeño. Había pasado horas acurrucado alrededor del cuerpo de su hermana, negándose a irse. Incluso, mientras su propia vida se escapaba, se quedó porque eso es lo que haces cuando amas algo. No te vas. No te rindes. Te quedas hasta que no queda absolutamente nada más que puedas hacer. Y luego, los humanos lo habían arrancado de ahí, lo habían obligado a dejarla. Pensé en su comportamiento los últimos 6 meses. La distancia cuidadosa que mantenía. Cómo miraba pero nunca se acercaba. La duda en cada movimiento cerca de Mateo. Como si estuviera calculando riesgo constantemente, midiendo su propia presencia contra la posibilidad de causar daño. No solo estaba protegiendo a Mateo, tenía terror de fallarle. Me quedé sentado un rato largo, dejando que ese entendimiento se me metiera en los huesos. Luego subí otra vez. Tito seguía en el cuarto de Mateo, sentado junto a la cuna. Mateo dormía tranquilo ahora. Una manita tirada por encima de la cabeza, su respiración profunda y pareja. Y Tito lo miraba con una intensidad que me dolía en el pecho. Esto no era instinto. No era la curiosidad de un animal salvaje hacia una criatura rara y pequeña en su territorio. Esto era una segunda oportunidad. Tito había encontrado otra vida pequeña y frágil, otro ser que necesitaba protección. Y esta vez no estaba solo. Esta vez había comida, y calor, y seguridad. Esta vez tenía la fuerza para hacer lo que no pudo antes. Esta vez podía mantener viva a la criatura pequeña. Me arrodillé a su lado. Me miró un segundo breve y volvió a mirar a Mateo. Puse mi mano despacio en su lomo. Su pelo estaba caliente, su respiración tranquila. No se apartó. Ahora entiendo, susurré. Entiendo lo que esto significa para ti. Su cola se movió una vez. Reconocimiento. Nos quedamos ahí juntos en la oscuridad. Hombre y lince cuidando a un niño dormido. Los dos entendiendo que algunos lazos se forjan en la pérdida y se rehacen en la esperanza. Y a la mañana siguiente lo volvió a demostrar. La mañana llegó despacio, como llega después de una noche en que dormir se sintió más como matar el tiempo. Yo ya estaba despierto cuando la primera luz empezó a colarse por las cortinas, todavía pensando en esas notas de campo, en la imagen del cachorro que se negó a dejar atrás a su hermana. Sofía me encontró en la cocina mirando un café frío que había olvidado tomar. ¿Estás bien?, preguntó, poniendo su mano en mi hombro. Tito estuvo en el cuarto de Mateo anoche, dije. Supo que tenía una pesadilla antes que nosotros. Sacó una silla y se sentó. Cuéntame. Y le conté. Le conté del paseo de un lado a otro,
de cómo Tito sintió la angustia de Mateo a través de una puerta cerrada, del reporte del rescate y de las fotos que al fin había visto, de la hermana que intentó salvar y no pudo. Cuando terminé, las lágrimas corrían por la cara de Sofía. Por eso, susurró. Por eso lo mira así. Como si tuviera miedo de que si parpadea pase algo terrible. Asentí. No solo está protegiendo a Mateo, se está protegiendo a sí mismo de volver a perder a alguien pequeño. Nos quedamos callados un momento, los dos procesando el peso de lo que habíamos encontrado sin buscarlo. Esto ya no era solo un lince rescatado viviendo en nuestro patio. Era una criatura cargando un duelo que nunca entenderíamos del todo, encontrando sanación en un bebé que no tenía idea de que estaba salvando a alguien, o ese no, a alguien. El balbuceo de Mateo por el monitor rompió el momento. Sofía subió a traerlo mientras yo empezaba el desayuno, moviéndome en piloto automático con la mente en otra parte. Cuando Sofía bajó con Mateo en la cadera, esperaba nuestra rutina normal de mañana. Avena y fruta, jugar en la silla alta, el caos suave de cuidar a un bebé de 9 meses. Pero Mateo tenía otros planes. En cuanto Sofía lo puso en su tapete de juegos en la sala, empezó a gatear. No hacia sus juguetes. No hacia la ventana donde entraba la luz de la mañana. Hacia la puerta de atrás. «Alguien tiene un destino en mente», dijo Sofía sonriendo. Miré por la ventana. Tito estaba en su lugar de siempre por la mañana en el porche, un pedazo de sol que había reclamado como suyo. Pero esta vez no dormía la siesta. Estaba sentado, alerta, los ojos clavados en la puerta. En Mateo. Había estado esperando, abrí antes de que Mateo empezara a quejarse. Tito se levantó de inmediato, pero no esperó en el umbral como siempre. Entró directo, con propósito, y fue derecho a donde Mateo había dejado de gatear. El bebé lo miró, su carita rompiéndose en esa enorme sonrisa desdentada que derretía a cualquiera. Y entonces, Mateo hizo algo que nunca le habíamos visto. Se sentó sobre sus talones y levantó los dos brazos, sin dudar, sin miedo, solo pidiendo. Pidiendo lo mismo que había pedido ayer. Lo mismo que me había parado el corazón y lo había cambiado todo. Quería estar cerca de Tito. Quería el abrazo que había intentado dar antes. Sofía me tomó la mano. Ninguno habló. Esta vez Tito no dudó. Caminó y se sentó justo enfrente de Mateo, tan cerca que las manitas extendidas del bebé aterrizaron en su pecho. Y moviéndose con la misma lentitud cuidadosa que había visto la noche anterior, Tito levantó una pata enorme y la pasó suave, imposiblemente suave, alrededor del costado de Mateo, como un cinturón de seguridad, como un arnés, como algo hecho específicamente para evitar que esta cosita pequeña y preciosa se cayera. Mateo se inclinó hacia adelante, apoyando su frente en el pecho de Tito, y soltó ese ruidito de pura felicidad. Tito curvó su cuerpo alrededor del bebé, bajando la cabeza hasta que su barbilla descansó sobre la cabeza de Mateo. Sus ojos se cerraron a medias. Sus orejas, que habían estado alertas, se relajaron. Y entonces lo escuchamos, un sonido que solo le había oído a Tito, tal vez 2 veces antes. Un ronroneo profundo y resonante que empezó en su pecho y llenó toda la habitación. No un gruñido, no una advertencia, un ronroneo. Tan fuerte que vibraba en el piso. Tan hondo que parecía venir de Tisni, algún lugar antiguo y primitivo. El tipo de sonido que pasa por encima del lenguaje, del pensamiento, y va directo a la parte del cerebro que entiende seguridad, calor y hogar. Los ojos de Mateo se abrieron enormes de alegría. Palmeó el pecho de Tito con las 2 manos, sintiendo la vibración, y soltó una carcajada que se mezcló con el ronroneo hasta que ya no se sabía dónde terminaba uno y empezaba el otro. Todos nos quebramos. No me da vergüenza decir que se me aguaron los ojos. Sofía lloraba abiertamente, con la mano en la boca mirando esta escena imposible en nuestra sala. Este animal salvaje, este depredador que debía haber visto a nuestro hijo como presa, que debía haberse mantenido lejos, que debía ser imposible de domesticar y de tocar, estaba ronroneando, sosteniendo a nuestro bebé como algo precioso, sanando. La luz de la mañana cambió, atrapando motas de polvo en el aire, haciendo que todo pareciera suave y dorado. Tito abrió los ojos y me miró directamente. No desafiante, no inseguro, solo reconociendo, como diciendo, «Ahora sabes. Ahora ves qué es esto». Y ahí entendí que ya no era solo parte del hogar. Era parte de la familia. No como mascota, no como animal rescatado, que manejábamos hasta poder liberarlo, sino como miembro, como alguien que había encontrado su lugar y su propósito, que había tomado una herida que debió destruirlo y la había convertido en protección para alguien más. Mateo empezó a tambalearse. Sus piernas se hacían más fuertes cada día y llevaba rato intentando pararse, apoyándose en los muebles, en nuestras piernas, en cualquier cosa lo bastante firme. Ahora apretó las manos contra el pecho de Tito y empujó, tratando de poner los pies debajo de él. Tito se quedó totalmente quieto, no congelado por la duda como antes. Quieto con propósito. Se afirmó, ajustando su peso, convirtiéndose en soporte vivo. Cuando las piernas de Mateo se enderezaron y se puso de pie, el bebé se tambaleó, su equilibrio inseguro, su cuerpecito inclinándose peligrosamente hacia la izquierda. Tito movió su pata sosteniendo el peso de Mateo antes de que cayera. Sofía soltó un sonido entre jadeo y risa, porque estábamos viendo algo que no debía ser posible. Un lince rojo evitando que un bebé se cayera, haciendo microajustes para compensar el equilibrio inestable de un niño pequeño, leyendo el lenguaje corporal de Mateo con la atención que normalmente se reserva para presas, solo que en vez de cazar, protegía. Mateo se mantuvo de pie tal vez 10 segundos, triunfante, radiante con su logro.
Luego sus piernas cedieron y cayó de sentón sobre su pañal, riéndose del golpe repentino. Tito se inclinó y muy suave tocó su nariz contra la mejilla de Mateo. El bebé le agarró los bigotes. No suave, como quisieras que un bebé tocara a un animal salvaje, sino con ese cariño entusiasta y torpe que tienen los bebés. Tito no se inmutó, no se apartó, solo esperó paciente hasta que Mateo soltó. Luego se acomodó a su lado, su cuerpo curvado protectoramente alrededor del pequeño humano que de alguna forma se había convertido en su razón. Me di cuenta de que Sofía me miraba, los ojos todavía húmedos. ¿Lo ves?, preguntó bajito. No solo aceptó el abrazo, lo devolvió. Todo. La confianza, el cariño, la protección. Lo ha estado devolviendo desde el primer día que Mateo estiró los brazos hacia él. Tenía razón, esto no era Tito tolerando la presencia de Mateo. No era un animal salvaje haciendo las paces con una criatura rara en su espacio. Era recíproco. A Tito le habían dado algo que pensaba que había perdido para siempre. La oportunidad de proteger a alguien pequeño, de estar ahí cuando importaba, de no fallar esta vez. Y a cambio, nos había dado algo que nunca esperamos. Devoción absoluta e inquebrantable. El tipo de lealtad que cruza especies, que desafía el instinto, que reescribe todo lo que creemos saber sobre lo posible entre lo salvaje y lo doméstico. Entre depredador y protegido. Mateo gateó hasta su canasta de juguetes y sacó un elefante de peluche suave. Gateó de vuelta a Tito y lo puso entre ellos, su forma de compartir. Tito lo olió una vez y giró la cabeza. Los juguetes no le interesaban. Solo el bebé que los traía. Se quedaron ahí juntos en la luz de la mañana. Esta pareja imposible, mientras Sofía y yo mirábamos desde la puerta de la cocina. El café se había enfriado. El desayuno estaba olvidado. El tiempo se había detenido para dar cabida a este momento. A este entendimiento de que algo fundamental había cambiado en nuestra familia. Afuera, los pájaros empezaban sus cantos matutinos. El vecindario despertaba. Perros ladrando, carros arrancando, el ruido lejano de alguien cortando el césped aunque era muy temprano. El mundo seguía adelante como siempre. Pero dentro de nuestra casa, en un pedazo de sol, en el piso de la sala, un lince que había perdido a su hermana en una tormenta de invierno había encontrado su segunda oportunidad. Y un bebé, que no sabía de pérdidas, ni de duelo, ni de supervivencia, se le había dado simplemente por ser pequeño y confiado y sin miedo. Tito se quedó con Mateo más de una hora esa mañana. Al final, el bebé tuvo hambre y se puso gruñón, y yo lo levanté para el desayuno mientras Tito se retiraba al porche, su deber cumplido por el momento. Pero no se fue. Se acomodó donde pudiera ver por la ventana, donde pudiera vigilar, donde pudiera cuidar de esta pequeña vida que había reclamado como suya. Y cuando Mateo se durmió la siesta esa tarde, Tito ya estaba esperando afuera de la puerta. Ya no necesitaba permiso. Ya no necesitaba invitación. Había encontrado su lugar, su propósito, su redención en la forma de un bebé, de 9 meses, que no veía más que un amigo cuando miraba 20 kilos de depredador salvaje. Algunos lazos se forjan en la tragedia y se rehacen en la confianza. Algunas sanaciones no pasan por olvidar, sino por recibir otra oportunidad de hacer lo que no pudiste antes. Tito no solo se convirtió en el protector de Mateo ese día. Se convirtió en prueba de que incluso los corazones más salvajes pueden ser salvados por las manos más pequeñas. Y en nuestro hogar, en esta familia imposible que construimos, un lince rescatado finalmente encontró lo que había estado buscando todo el tiempo. Alguien pequeño al que mantener a salvo. Alguien que no le sería quitado. Alguien que lo necesitaba tanto como él los necesitaba a ellos. Una segunda oportunidad de ser amado.